Mi nombre es Pedro Gutiérrez Paco. Quiero hablar acerca del estudio de temas. El tema es la fe. Los pasajes bíblicos identificado varios pasajes los cuales se refieren a la fe. Una de ellas es el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice: "Mas justo por su fe vivirá". Otro de los pasajes está en Romanos 1:17, dice: "Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y por la fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá". En el capítulo versículo 7, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También tenemos en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice: "Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan". Ahora bien, veamos la clasificación de los pasajes bíblicos. Podemos clasificar en 4 categorías: promesas, enseñanzas, mandatos y condicionantes. Veamos las promesas. Dice: "El justo por su fe vivirá". Habacuc capítulo 2 versículo 4. Esa es una promesa que el cristiano, si tiene fe, por esa fe va a vivir y va a tener vida en abundancia. Asimismo, en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 32 dice: "Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte". Este pasaje podemos ver en el momento cuando el Señor estaba orando por el apóstol Pedro, cuando él estaba en una situación de que Satanás había rogado por su vida para zarandearle, para que él pueda pasar grande tribulación. Y en ese momento el Señor le promete, y la promesa es que le hace al apóstol, que el Señor había orado por el apóstol Pedro para que su fe no le falte. Asimismo, otras promesas están en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 15, dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esa es una promesa que el Señor nos hace, ¿no? Que si nosotros oramos con fe, a través de esa oración el Señor va a sanar al enfermo. Y no solamente al enfermo, sino que Dios también puede hacer muchos milagros cuando nosotros tenemos esa fe. Es una promesa. Bien, ahora pasemos a las enseñanzas. En el libro de Mateo capítulo 8 versículo 10 dice: "Al oír Jesús se maravilló de que ni aún en Israel había hallado tanta fe", ¿no? El Señor encontró pues mucha fe en esta hermana que estaba en esa situación, que tal vez tenía esa enfermedad, tal vez tenía muchas necesidades, pero la fe que ella demostró, pues eso hizo que el Señor se alegrara, se maravillara. Es una enseñanza que nosotros podemos aprender, que si nosotros tenemos fe, pues el Señor se alegra. Asimismo, en el libro de Santiago, el capítulo 2, versículo 17, dice: "Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma". Es decir, si nosotros amamos al Señor, tenemos que tener fe, y producto de esa fe tenemos que tener obras para el Señor. La fe también es un mandato. Dice en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 22, después de Jesús le dijo: "Tened fe en Dios". Es decir, el Señor nos pide que tengamos confianza en Él, siempre, no hoy ni mañana, sino que en todo momento. El libro de Santiago, de Hechos capítulo 14 versículo 22 dice: "Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe". El apóstol Pablo exhorta a los discípulos que permanezcan siempre en la fe. Asimismo, la fe tiene ciertas condiciones. En el libro de, de, uh, de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es muy importante, es una condición, que nosotros, para agradar al Señor, tenemos que tener fe. Si no tenemos fe, dudamos del Señor, es imposible que agrademos al Señor. Asimismo, los pasajes referentes a la fe, lo que nos enseña es una verdad bíblica. Algo que tenemos que entender es que la fe es la confianza plena en el Señor, y es uno de los requisitos para agradar al Señor. La fe además tiene que estar acompañada de obras. La fe siempre tiene que tener obras. No podemos decir que amamos al Señor y que estemos tal vez en enemistad con el prójimo. No podemos decir que amamos al Señor y no queramos trabajar para el Señor.
sino que la fe siempre tiene que tener obras, y de esa manera demostramos nuestro amor al Señor. Ahora bien, ¿qué significa esta verdad para mí, para mi vida? ¿Qué significa esta verdad para nosotros? La fe en el cristiano pues se manifiesta a través de obras, de actos, de pautas de comportamiento, como resultado de nuestra comunión, como resultado del fruto del Espíritu Santo. Hoy en día nuestra fe lo demostramos a través de obras, ¿no? Demostrando obras para el Señor, ¿no? Predicando, dando un buen testimonio, hablando del Señor, haciendo que el Señor se lleve toda la gloria, no solamente a nuestra conducta, sino que también tiene que ser nuestras acciones, nuestros actos, y de esa manera demostramos la fe al Señor. Amén. Pues que Dios les bendiga con esta breve enseñanza. Muchas bendiciones.